México es uno de los países más grandes de América Latina, tanto en términos de extensión geográfica como de población o de capacidad económica. Atendiendo a su posición geográfica y a sus recursos naturales, México es un país que podría ser rico y poderoso, pero de hecho es un país subdesarrollado y tercermundista. Ni produce lo suficiente ni administra bien lo que tiene, y muchísimos de sus habitantes gimen en la miseria. Según datos oficiales, México, este 16 de septiembre de 2021, cumplirá 211 años desde su independencia, que pudiera decirse que es el día en el que todo esto inició. Existe México porque existe lo mexicano. Ahora podemos decir que la mexicanidad es una vocación y un estilo de vida, pero no siempre fue así. Durante la dominación española, hubo muy poco interés en definir lo mexicano como tal. En aquel entonces sería un rigor de lo neohispano. La conciencia nacional se desarrolló a partir de 1821, pero en las primeras décadas de la vida independiente, otras urgencias y otras prioridades acapararon la atención de los estudiosos y pensadores. Los mexicanos del siglo XXI somos, a grosso modo, un conglomerado de 3 ingredientes. El factor indígena, que pese a ser plural, pues estaba integrado por una multiplicidad de tribus, puede caracterizarse por la cultura dominante, el autoritarismo teocrático azteca. El factor hispano-cristiano, esto es, la sangre y la cultura de los conquistadores, con el absolutismo real español y bajo la ideología católica tomista que defendía e imponía la unidad ideológica y la uniformidad como supremo valor social y político. Y por último, el tercer ingrediente, desde hace 100 años, debe considerarse el factor anglosajón, cuya cultura capitalista se vuelca sobre nosotros desde el vecino país del norte y nos desborda a lo largo de la larguísima frontera de 3.000 kilómetros. Con el propósito de clasificar y sistematizar, vamos a destacar 8 situaciones agudas que podemos considerar como los 8 traumas de nuestra historia. La primera de ellas fue la conquista militar, la segunda la conquista espiritual, la tercera el mestizaje, la cuarta la secularización, la quinta fue la independencia, la sexta la mutilación del territorio nacional, la séptima fue la reforma y el octavo trauma de nuestro país fue la revolución. La conquista militar y religiosa fue un cataclismo que dislocó las bases de la relación con los dioses, el cosmos y el acontecer temporal. Los dioses de los vencidos se convirtieron en los demonios de los vencedores. La doble conquista expulsó al indio como protagonista de la historia, lo borró y lo anuló. Muchos de los hombres, desconectados del hilo de su fuerza vital, desmembrados y desarticulados, siguen existiendo, pero como sombras, como fantasmas. El mestizo era un auténtico hijo de su madre, esto es, no era aceptado ni en el mundo criollo al que aspiraba, ni en el mundo indio que podía ofrecerle seguridad y calor. A causa de esta drástica separación y encierro de los indígenas, casi 500 años después, aún muchas comunidades no se acaban de integrar a la sociedad nacional y siguen siendo, en el sentido más literal posible, marginados. En 1753, por orden real de Carlos III, se llevó a cabo la gran secularización de las doctrinas, retirando a los misioneros franciscanos, dominicos y agustinos el cuidado de los indígenas. A raíz de esto, muchos quedaron como huérfanos en el desamparo, no habían madurado como adultos, no podían haberlo hecho ante un paternalismo dogmático y opresivo. Hacia finales del siglo XVIII, toman cuerpo los movimientos pro-independencia, protagonizados por los criollos a favor de sus propios intereses, no a favor de los mestizos e indios. El desenlace fue como de novela tragicómica. En 1820, al darse en España
una revolución liberal que restringía los privilegios de la nobleza y del clero, la nobleza y el alto clero novohispanos hicieron un viraje de 180 grados y adoptaron la compasión como la causa de la independencia que con tanta hazaña habían combatido. No obstante, los traumas no habían terminado. Apenas cumplidos los 26 años de la promulgación de la independencia, en el año de 1847, cuando podríamos decir que México vivía su adolescencia, el país sufrió la bárbara mutilación de más de la mitad de su territorio. Mutilación que en la psicología del pueblo se ha considerado como una castración. Los causantes fueron los vecinos del norte, los mismos que hoy se muestran tan sólitos de nuestro bienestar. Dicho esto, podemos intuir que el mexicano no quiere ser indio ni español, tampoco quiere descender de ellos, los niega. La reforma, ocurrida entre 1854 y 1857, se puede decir que es la gran ruptura con la madre. La revolución de 1910 fue un cataclismo que desquició el orden social del porfiriato con el señuelo de la justicia, la democracia y la libertad. Una convulsión popular que habría de costar al país 1 millón de muertos. Al transcurrir el siglo XX, México sufrió otra conquista, el neocolonialismo del poderoso vecino del norte, que nos ha invadido con su diplomacia, sus transnacionales, sus productos, sus consumistas, sus espectáculos, sus modas, su lenguaje y su American Way of Life, creándonos actitudes ambivalentes de admiración y de coraje, de envidia y de rechazo. Y nos esperaba otro trauma, el de las devaluaciones que pulverizaron el peso mexicano y el de la inflación galopante, con el consiguiente empequeñecimiento implacable de los salarios. Aunado a ello, y para rematar la cadena de experiencias traumáticas a nivel colectivo, ahora surge el problema del control de la natalidad, exigido por la sociedad y reprobado tajantemente por la Iglesia Católica, así como el del aborto, reprobado por esa institución y por otros grupos, en tanto que apoyado por otros mexicanos. Lo miran como arena de modernidad y prenda de la necesaria emancipación femenina. Es importante tener conciencia de todos esos eventos históricos, porque una vez sabiendo del contexto de donde emana la conducta colectiva mexicana, podemos ahora sí adentrarnos en su psicología, más precisamente su psicología profunda. Base de las conductas de los individuos y de los grupos son, además de los pensamientos conscientes y claros, las emociones, las necesidades, las carencias, los conflictos. Siempre que nos encontremos ante conductas raras o enigmáticas, podemos buscar la clave en los recovecos del inconsciente con sus 1000 resortes y sus 1000 dinamismos oscuros y tortuosos. Se entiende por identidad nacional la conciencia de determinados rasgos compartidos por la colectividad y la aceptación de un estilo de vida que incluye un peculiar sistema de normas y valores. En una sociedad colonial y de castas como la Nueva España, era imposible e impensable tal identidad. El niño mestizo recibía el calor, el afecto, la protección y la cultura a través del contacto con la madre indígena y, con frecuencia, no conocía siquiera a su padre español o criollo. Así pues, la figura cercana, buena y positiva era precisamente la que representaba y encarnaba lo devaluado y despreciado. Ardua tarea para los hijos la de identificarse con los padres y con la cultura familiar. La ambivalencia era demasiado estridente. La divina pareja Cortés y Malinche preside nuestros fastos. Gestación, nacimiento, bautizo, sexo y muerte. No los aceptamos, nos dan coraje, vergüenza, celos, resentimiento, todo mezclado, todo mestizo. México no es estrictamente un país católico, es un país sagrado, apunta con acierto Carlos Fuentes en Nuevo Tiempo Mexicano. Esta religiosidad florece a la sombra de una jerarquía católica dogmática, conservadora, paternalista, complaciente con el sistema, mientras éste le dé espacios para desarrollarse y reforzar los mitos. Una jerarquía clemente con el pecador que se humilla y que a la vez es despiadada, en general contra el crítico que cuestiona. Una jerarquía que se ufana de que el pueblo mexicano sea guadalupano por esencia. Hasta los ateos son guadalupanos. El mexicano, frágil e inseguro, quiere convencerse de que es duro. Necesita expresar y demostrar que es muy hombre. De aquí el valemadrismo, se burla de sí y se defiende negando que sufre. Así es como para elevar su yo blasona de fuerza, se atreve a desafiar el orden establecido, las leyes no existen para él. Síntomas de esta actitud son el machismo con el sombrerote, los bigototes, la pistola, la botella de tequila, los desplantes de agresión, el lenguaje procaz.
Es significativo que los héroes mexicanos son liberadores, no fundadores civilizadores, desafiantes agresivos, no pacientes constructores, mártires en trances de crisis, no sembradores en el diario laboral. El mexicano ante la muerte. México es el país donde menos se cree que los muertos se han muerto del todo. Se dice que México es el único país del mundo en el que el Día de Muertos, 2 de noviembre, se celebra con una ruidosa fiesta. El mexicano frecuenta la muerte, la burla, la acaricia, la festeja, duerme con ella, juega con ella como si fuera su juguete favorito. Los niños mexicanos juegan con esqueletos de alambre y barro que guardan grotesco equilibrio al bailar, así como con ataúdes pintados de morado. Chicos y grandes regalan calaveras de azúcar con el nombre del amigo y comen pan de muerto. El mexicano ve a la muerte como algo vivo. La indiferencia ante la muerte se nutre de la indiferencia del mexicano ante la vida. La vida lo ha curado de espantos. El mexicano tiene una fuerte tendencia a autodevaluarse. Prueba de esto podemos ver ciertas características que indican esta misma autodevaluación. La primera de esta es una sobrevaloración de los extranjeros. Comúnmente conocido como el malinchismo, es justamente la tendencia a admirar en demasía lo que viene de fuera. Somos muy inclinados a desdeñar lo nuestro, muy afectos a admirar el extranjero, aunque sea inferior, y muy propensos a la idolatría, que es la más estúpida de las cegueras. Aunque en nuestro país bien puede haber un ingenio deslumbrador, nos apresuramos a taparlo con el manto del desprecio para correr a ponernos a los hinojos delante del primer recién venido de Europa. El famoso eurocentrismo. Luego también otra característica es el influyentismo. México es el país de las credenciales, de las placas especiales y de las recomendaciones. Muy en el fondo, el mexicano siente no valer por sí mismo, sino por estos apoyos extrínsecos y se aferra a ellos como a una roca firme. La fanfarronería es otra característica del mexicano. Es echador, presume hasta de lo que no tiene, quiere apantallar. Otra característica fundamental dentro de los mexicanos es la impuntualidad. Es parte integrante de nuestra cultura. Todo mundo lo sabe y todo mundo la sufre. Aparentemente se trata de una costumbre pintoresca y casi inofensiva. Pero el psicólogo escudriña y ve mar de fondo. ¿Qué implica citarte en un restaurante a las 8 de la mañana y llegar a las 8:30 o 9? ¿O el que tú me hagas eso a mí? La respuesta está implícita, pero es clara. Que tu tiempo no vale, que no eres importante, que no somos importantes, que ni tú ni yo merecemos ser tomados en serio. Otra característica es la insubordinación y anarquía. El mexicano no obedece a las leyes ni a las normas y se jacta de ello. Para elevar su yo, blasona de su fuerza y de que para él no existen leyes ni reglamentos, o de que siempre haya una coartada para salirse con la suya. Otra característica fundamental de la psicología del mexicano es el miedo. El mexicano tiene miedo a decir no. También huye de la realidad y busca refugio en la ficción porque sufre un complejo de inferioridad. Dicho todo esto, la sociedad mexicana no es una unidad bien integrada, sino que en cierto sentido es un mosaico. No hemos superado el antiguo orden de castas, pero existe un común denominador, un medio cultural que hace que todos, incluidos los indios y los criollos, seamos culturalmente mestizos. Somos dos naciones en una, la nación moderna, la de la minoría privilegiada que acapara ciencia, riqueza y poder, y la antigua, la de la mayoría oprimida y marginada. Polarización de explotadores y explotados. Somos el resultado de un mestizaje hostil. La psicología profunda del mexicano es muy compleja y muy vasta. Pero lo que podemos intuir es que a pesar de todas las vicisitudes y dificultades de la vida, el mexicano sabe salir adelante. México es folclor, México es el mariachi que resuena. México es aquel lugar que en donde comen 4, comen 5. Los mexicanos siempre estaremos dispuestos a ayudar en catástrofes y también quienes sabrán darle vida a una fiesta. México es un país lleno de costumbres, gastronomía exquisita y que jamás se deje de oír aquí y en todo el mundo. ¡Viva México!